Nosotros primero les voy a nombrar y después les invito a que entren a Santiago Reina, partner DCN, Desarrollo Creativo de Negocio, responsable de inversión e innovación. DCN se dedica a la gestión directa de determinadas áreas de negocio o áreas funcionales de sus clientes. Tenemos a José Antonio Mesa, director Caixa Capital Risk Bio, gestora de capital riesgo de la Caixa. Tenemos a Joan Perelló, fundador de Sanifit. Sanifit es el mayor éxito en una ronda de financiación realizada por una empresa española en la historia del sector biotecnológico en nuestro país. Y es una de las 10 mayores a nivel europeo en 2015. ¿Qué hace Sanifit? Sanifit es una empresa biofarmacéutica creada en 2007 en las Islas Baleares, especializada en tratar enfermedades cardiovasculares en pacientes renales terminales sometidos a hemodiálisis. Y finalmente tenemos a Raúl Martín, de Isios Capital, firma de capital riesgo especializada en biotecnología. Les damos un fuerte aplauso, por favor, y pueden entrar nuestros invitados. Muchas gracias. Adelante, tomad asiento donde queráis, estéis en vuestra casa. Muy bien. Tenemos agua, tenemos de todo. Pues el formato va a ser el siguiente. A nuestros invitados yo voy a lanzarles las preguntas, el que quiera las recoge y a partir de ahí establecemos una conversación, ¿de acuerdo? No se me acumulen. Vamos para allá. Primera pregunta que tengo para vosotros. ¿Qué es la transferencia desde la investigación hacia el mundo empresarial en su sector? ¿Cómo lo podríamos definir? A ver, nosotros somos empresa spin-off, salimos de una universidad en Baleares, en Palma de Mallorca, con lo cual recogimos una investigación que se desarrolla en la universidad. Nosotros, los fundadores, éramos estudiantes de doctorado en esa época. Quizá no sea el estándar, quizá el estándar fuera que el catedrático, el profesor, fuera el que diera el salto. En esa ocasión nosotros dimos el salto. Eso era 2004, con lo cual transferir, recoger eso para montar una empresa, utilizar esa tecnología que no es tuya, que es prestada de una universidad, yo creo que ha cambiado. Creo que en esos 12 años todos, el sector, los inversores, los emprendedores, hemos ido aprendiendo. Pero es algo que no ha estado exento de dificultades y creo que el principal hándicap que sigue habiendo hoy en día para esa transferencia, para conseguir que el conocimiento que se genera y que es tan válido aquí como pueda ser en cualquier otro sitio, pues requiere de dos condicionantes principales. Primero, que exista el emprendedor, el que da el salto. Pero creo que ahí, aunque nos falta, estamos haciendo pasos. Y el punto clave, yo diría, a día de hoy, es un marco normativo. Un marco normativo que dé al que da el salto, al médico en un hospital, al catedrático en una universidad, que le dé esa flexibilidad para evaluar las opciones de dar el salto y tener un tiempo de prueba y de conocimiento del ámbito empresarial para ver si su proyecto puede tener viabilidad. Entonces, ¿observas una carencia dentro del marco a día de hoy? Mira, en 2004, cuando nosotros nacimos, directamente no había. Vale, o sea, sí había una carencia. Había una carencia clarísima. A día de hoy sí que lo hay. Creo que funcionamos con una ley que es de 2011, que mejora algo y, a mi entender, sigue teniendo sus carencias. Y yo hablo desde mi perspectiva, que es un caso. Ellos, que ven pasar 50 o 100 casos cada año, quizá tengan otra visión distinta. Sí, quizás yo añadiría que la gran diferencia, aparte de que puede haber un marco o no, pero la gran diferencia respecto a los tiempos en los que tú arrancaste es que ahora hay mucho más acceso a la información. Puedes mirar otros modelos de otros países, de otros centros de referencia y bueno, puedes ver si lo han hecho bien, lo han hecho mal, cuáles son las ventajas, inconvenientes, etcétera, e intentar aplicarlas. Yo creo que ahí se ha mejorado bastante, por parte del emprendedor, por parte de los inversores y también, aunque todavía queda trabajo, por parte de las oficinas de transferencia. Bien. Yo creo que no, todo es cierto, aunque creo que las oficinas de transferencia, y vamos a romper una lanza por ellas, están faltas de recursos. Todos los recursos que se están destinando a la innovación, a la transferencia, no les aplica o no les llega a todo lo que debería a estas oficinas para profesionalizar su gestión y ayudar mejor a esta transferencia con estos modelos, porque está muy bien ir a ver cómo lo hace Harvard, pero con los recursos que puede tener la Universidad de Granada es complicado que puedan hacer algo ni siquiera parecido
a lo que se hace allí. Por eso digo que es verdad que se ha cambiado mucho, se trabaja mucho en la profesionalización de estos organismos, pero aún queda todavía un largo camino. Estamos dando pasitos, pero todavía queda un caminito por recorrer. Sí, yo creo que también hay un punto que dentro del mundo de la universidad tienen que ver que crear empresas es bueno. O sea, que no es malo, ¿no? O sea, es una cosa muy positiva crear empresas, generar riqueza, generar empleo, y muchas veces desde la universidad se ha visto como algo incluso diabólico. O sea, que no está bien visto la creación de empresas, ¿no? O sea, volvemos a la cultura del emprendimiento, que se entienda que el emprendimiento es bueno, sea cual sea tu carrera y estés en el ámbito en el que estés. Puedes ser veterinario, ser emprendedor, puedes ser artista, ser emprendedor, o puedes ser médico y ser Y emprendedor. que se fomente, ¿no? O sea, por ejemplo, que si tú para ser catedrático te puntúe que has creado una empresa, eso no te puntúa. En Estados Unidos, pues bueno, las grandes empresas son salidas de la propia universidad por alumnos, por profesores. Y yo creo que eso forma parte del marco normativo que yo comentaba Sí. antes. ¿Cuándo hubo un lanzamiento de la investigación en España? Cuando a los profesores en la universidad se les empezó a considerar el trabajo de investigación, no solamente su trabajo docente, sino su investigación para su trayectoria académica. Lo mismo deberíamos hacer con la transferencia. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué hace atractivo al biotech español para los inversores internacionales? ¿Qué tenemos aquí en España? Bueno, quizás puedo empezar yo. Vamos a ver, lo que tenemos es, lo primero de todo, una ciencia de calidad excelente. Una ciencia que se puede comparar con la ciencia que se hace en muchos otros países del mundo. Esto, además, no es reciente, es desde hace unos años. Lo que pasa que, si miramos la trayectoria de las empresas biotech españolas, pues veremos que el gran boom en cuanto a lo que es captación de fondos de capital riesgo internacional, pues ha venido en los últimos meses, ¿no? Pero esto hay que tener en cuenta que es una carrera de fondo. O sea, nosotros empezamos a operar en el año 2008 y ya empezamos a presentar oportunidades de inversión a inversores internacionales en aquella fecha. Y en aquel momento pues había unas barreras que había que romper, había una cierta reticencia a invertir en España, ningún inversor internacional especializado había invertido en compañías españolas en el ámbito de biotecnología. Y bueno, se empezó a intentar establecer una relación, a intentar romper estas barreras, a masajear un poco el tema y invertir también con estos inversores en compañías de sus países de origen para que vean cómo trabajamos, para que vean que podemos invertir juntos, y al final pues esto se ha ido fraguando y se ha conseguido que bastantes compañías españolas consigan atraer capital. O sea, que se ha eliminado la desconfianza para los inversores. No te voy a decir que se haya eliminado, pero desde luego, si la barrera era alta, ahora es una barrera que está muy baja. Seguirás encontrando inversores que digan, yo no quiero invertir en España, pero la realidad es que los hechos mandan, y si se hacen buenas inversiones, las compañías se gestionan de manera adecuada y luego hay casos de éxito, pues seremos un país más, que es lo que tenemos que ser, porque por la calidad de la ciencia que tenemos no está justificado que no tengamos el mismo nivel de creación de empresas y de inversión por parte de inversores internacionales que tienen otros países. Yo creo que ha cambiado también una figura muy importante en el sector, que es el propio emprendedor. Hace 10 años los científicos tenían alguna idea que querían transmitir al mercado, montaban incluso la compañía, pero eso no es una empresa, ¿no? Montar una SL no tienes una empresa. Y estos científicos todavía estaban pensando en seguir con su ciencia en el laboratorio y que la empresa fuese sola o utilizarla como herramienta. No eran verdaderos emprendedores. Yo creo que eso sí que ha cambiado. Gente como Joan o como otros emprendedores que ahora estamos viendo cómo están teniendo mucho éxito atrayendo fondos a nuestros fondos, pero también a fondos internacionales, es la capacidad que han tenido de entender el mercado, irse fuera, no tener miedo a comprender cómo funcionan las dinámicas de ese sector y proponer proyectos que supongan una creación de valor para el inversor. Y eso al final es lo atractivo para el inversor, ver un proyecto que entiende cuáles son las dinámicas, dónde están los challenges y que tienes al menos la capacidad inicial de superarlos. Yo creo que eso ha sido un cambio muy drástico en los últimos 5 años. ¿Y qué le podríais decir a un emprendedor, a un científico que tiene el talento, pero todavía tiene, pongámoslo entre comillas, ese complejo de decir, no pienso en grande, todavía no sé pensar en grande? ¿Hay algún consejo, alguna clave que le podamos dar? Yo creo que
Lo primero que tiene que entender esta persona que quiere emprender es que el negocio en el que nos movemos nosotros es un negocio global. Si no es global, no lo será nunca. Vale. Entonces, tienes que romper la barrera de salir fuera, de hablar con inversores internacionales, de escuchar lo que opinan, de ver qué experiencias han tenido otros, porque si no, si te circunscribes únicamente a tu entorno más cercano, a inversores solamente locales, pues no conseguirás dar ese salto cualitativo que tienes que dar para ponerte a competir en un mundo que es global. Es que es global, no hay otra opción. Okay. Y además yo creo que es verdad que ha habido una evolución, ¿no?, por la parte de emprendedor, pero también se ha ido consolidando la parte del inversor. Han ido apareciendo fondos en los últimos 10-15 años y fondos especializados en el ámbito de biotecnología, y eso también tiene un efecto tractor. Es verdad que la ciencia está, es verdad que está habiendo una evolución por parte del empresario, pero cuando te vas fuera, lo primero que te piden es que te han dicho en tu país. Tienes un lead en tu país y eso es lo primero. Y si ese lead es especializado en el ámbito de ciencias de la vida, entonces las probabilidades se incrementan. Yo repasaba el otro día la lista de contactos que hemos hecho a nivel de fondos de capital riesgo. Hemos contactado más de 300 fondos. Wow. Hasta el año pasado habían invertido 2. El año pasado entraron 6 más, uno nacional, que es Sisios, y otro y 5 más internacionales, porque ahora se está generando ese efecto de tracción, porque ha habido cosas que han sido constantes aquí, pero yo creo que esa parte ha ido, efecto llamada está empezando ha ido a funcionar. evolucionando. Y creo que eso que comentabas, Raúl, de que se hayan hecho operaciones con otros fondos aquí, que fondos de aquí invirtáis o coinvirtáis en sus empresas en otros países, todo eso genera una relación de confianza, porque al final es prácticamente lo más importante. Y confiar en el equipo emprendedor, sin duda, pero sabemos que eso es una condición necesaria, pero que tiene que ir rodeada de otros elementos. Pues pensando ya en el sector biotech únicamente, el sector biotech es el que más inversión demanda en un plazo mayor de tiempo, pero a sus ojos, ¿qué es lo que hace atractivo a este sector versus el resto de los sectores donde invertir? Yo creo que, por un lado, lo que lo hace atractivo en cierta medida es que también es una inversión ordenada. Una inversión ordenada. Sí, o sea, en cierta medida tú tienes, el capital es muy intensivo, pero sabes que si vas cumpliendo determinados hitos, el negocio va a ir creciendo y va a ir sumando de valor. En ese sentido, yo siempre lo veo que es una inversión muy de autopista, con todas las desviaciones que puedas tener en el desarrollo de un fármaco, por ejemplo, pero en cierta medida es muy ordenada y hay unos hitos que tienes que ir cumpliendo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por las normativas legales que Sí, exacto, por producto, un tema normativo, ¿no? Claro. Un tema de fases clínicas que tienes que ir cumpliendo. Sí o sí sabes que ese es el camino. Y Claro. sabes que ese es el camino, ¿no? No hay una prueba, o sea, la prueba es que tienes que hacer ese camino y cumplir esos hitos. Y luego, además, pues que el retorno se supone que será muy alto, vamos. No solo es un retorno elevado, que por supuesto es lo que esperamos todos los inversores. Potencialmente elevado. Pero el mayor atractivo de este sector es que no solo obtienes un retorno económico, financiero, que obviamente es el que se busca, sino que además poder tener un impacto en paciente, poder tener un fármaco que cura personas o que diagnostica mejor o que tiene un impacto en la mejora de calidad de vida de un determinado grupo de personas, es un retorno que a muchos inversores es lo que le lleva a participar en el sector, incluso no siendo del propio sector. Luego, además, lo que es resolver un problema de verdad. O sea, que está resolviendo un problema de verdad, ¿no? No está resolviendo un problema de logístico, de envío, está resolviendo un problema de una persona que a lo mejor ese fármaco da 3 semanas más de vida, o da un mes más de vida, o sea, el éxito humano es inherente al éxito del producto. Existe el éxito del producto, socialmente hay éxito. Sí, yo suelo comentar una frase que dijo uno de los directivos de una empresa en la que trabajé en mi vida previa, que él decía que le parecía mucho más saludable ganar dinero desarrollando y vendiendo medicamentos que vendiendo Coca-Cola, por ejemplo. Y bueno, yo no puedo estar más de acuerdo. Ya está. Un poco más que añadir después de esta frase.
Pasamos a la siguiente pregunta. Estando en Granada y hablando de bio, es momento de preguntar acerca de las oportunidades que el Campus de la Salud ofrece para los fondos especializados en biotech. ¿Qué opinión nos merece el Campus de la Salud de Granada? Yo le cedo la palabra al granadino que tenemos aquí. Bueno, la verdad es que cuando hace unos no sé ya cuántos años propusieron, ¿no?, la creación de este parque, la verdad es que era una noticia fantástica para el sector, sobre todo en Andalucía, pero se veía con incertidumbre y con desconfianza en el resto de España, porque no nos olvidemos, de julio a julio ha habido 120 millones de euros invertidos de capital riesgo en empresas españolas de biotecnología. El 80% ha sido en Barcelona y el 20% en Madrid, excepto, o sea, eso si dejamos fuera a este señor que está en Palma de Mallorca. Excepto esta empresa, el resto están en Barcelona o en Madrid. O sea, ¿Valencia alguna acción? si ha habido alguna en Valencia, no la tengo controlada, pero no la habréis publicado. pero la realidad es que es difícil generar una compañía de éxito fuera de un clúster de innovación o de desarrollo potente. Pensar que Granada se puede convertir en un Massachusetts o un Boston en el sur de Europa, creo que estamos muy lejos de poder hacerlo. Tener un parque con los recursos que están poniendo, porque las instalaciones son fantásticas, o sea, vas por varios de los centros y es realmente impresionante cómo se han equipado estos laboratorios, las capacidades tecnológicas que tienen. Claro, pero hay que llenarlos de gente y gente con una capacidad alta de generar conocimiento. Atraer a esa gente es difícil. Bueno, yo creo que hay que hacer un pensamiento en cómo generar ese conocimiento o cómo atraer ese conocimiento a Granada. No va a ser un Boston, o algo menos a corto plazo. Quizá empezar por una especialización y hacerse fuerte ahí. Yo recuerdo en una de las principales universidades en transferencia de tecnología es la Universidad de Texas, que uno no se lo espera, porque dices, bueno, esperas las universidades de California, en Boston, en el MIT, pero de repente está la Universidad de Texas. Pero es que, claro, en Houston se especializaron en cáncer hace mucho tiempo, y ahora son el principal centro de investigación y desarrollo en cáncer del mundo. Claro, la Universidad de Texas está enfocada a estos desarrollos y todo se retroalimenta y siguen siendo una potencia en cáncer. Si pretendieran ser la potencia en biotecnología general, yo creo que fracasarían. No sé, hay que buscar. Si van a una beta, solamente a un. Bueno, no estoy tampoco apostando por nada ni cómo hacerlo, pero yo creo que hay que buscar en qué se puede ser fuerte, porque compites, como decía Raúl antes, compites globalmente. No compites con Madrid, no compites con Barcelona. Estás compitiendo con Boston, estás compitiendo con San Francisco y tienes y no puedes competir en todo. Entonces, buscar dónde eres bueno y apostar por ello. Las infraestructuras están. Yo creo que hay infraestructura como cualquier ciudad en España que pueda hacer. Hace falta el talento, la materia gris. Claro. Yo sí puedo añadir algo, porque creo que el caso en Palma no es muy distinto de lo que pueda estar pasando aquí. A nosotros cuando arrancamos nos metimos en el parque científico que teníamos al lado del campus en la universidad, y durante los primeros 4 o 5 años, tranquilamente el 15% de nuestro presupuesto venía de fondos de proyectos competitivos, por supuesto, pero al final proyectos autonómicos. Yo no creo que Granada ni Palma vayan a ser el nuevo Boston, ni que se especialicen en algo, no lo creo. Pero creo que sin esos elementos que ayudan, no sé si a generar un ecosistema o un microecosistema, pero desde luego ayudar a emprendedores que arrancan y que tengan a su acceso a algunos recursos, porque quizá el primer día es muy difícil atraer a fondos internacionales hasta que has creado una cierta estructura. Y una confianza, claro, para venir hasta aquí. Ahí necesitas algo. Claro. Y tener ese tipo de infraestructuras, apoyo humano especializado, no solamente los edificios y el equipamiento, sino
sino las personas que te puedan orientar. Yo creo que es clave. En Baleares, desde hace 5 o 6 años, ese tipo de ayudas han desaparecido. No sé si ha pasado lo mismo en otras comunidades autónomas. No se conoce empresa spin-off en nuestro sector desde hace años. ¿Está relacionado con eso? Yo no tengo ninguna duda. Si nosotros no hubiéramos tenido ese 15% que comentaba hace un momento, porque con eso apalancas fondos nacionales o europeos. Con eso, cuando tienes eso, te vas a ver al inversor y le dices, mira, si me pones un 40 o un 50% adicional, montamos la historia hasta este punto y después nos vamos juntos a buscar al internacional. O sea que yo creo que es un tema de crear palanca, no tanto querer ser un super hub de biotecnología, sino apalancar lo que se está generando. Y afianzarlo para que pueda continuar. Quería preguntaros, ya nos quedan 10 minutos, ¿por qué cuesta tanto mostrar los grandes éxitos de las startups del sector bio al gran público? ¿Qué falla aquí? Si falla algo. Quizá no haya habido un gran éxito todavía. Yo creo que Reformulo la pregunta. ¿Por qué cuesta tanto mostrar los éxitos de las startups del sector bio al gran público? a ver, yo creo que los éxitos a corto está siendo que se están empezando a financiar muy bien o empieza a haber cierta financiación y cierto acomodo de inversor internacional, ¿no? Nosotros somos una sociedad de inversión pequeña, manejamos en torno a 3 millones de euros de inversores privados para invertir en biotecnología y tenemos la suerte de tener participadas que han invertido grandes fondos internacionales. O sea, nosotros hemos conseguido, tras entrar nosotros, más de 50 millones de inversores internacionales que han entrado en nuestras compañías, lo que ha generado mucho, pues bueno, eso yo considero que es un éxito, ¿no? El conseguir que con un pequeño capital español se hayan generado luego todas esas compañías, pero al final el mostrar esos éxitos yo creo que es que socialmente es diferente mostrarlo, ¿no? Yo creo que no es la gente las 5 columnas en expansión o bueno en el ABC o en correo son empresas más tecnológicas de otro sentido, ¿no? Esto es más enfarragoso, ¿no? Es al final yo creo que es un tema también de venta y de atractivo. Yo quizás añadiría que este es un sector, al final, o sea, esto es la base de lo que luego es el sector farmacéutico, ¿no? Porque al final las empresas que acaban licenciando o comprando las compañías en las que nosotros podemos invertir, pues son empresas del sector farmacéutico, del sector de tecnologías médicas, diagnóstico, etcétera. Quizás son sectores que no tienen una excesiva buena fama, cosa que yo nunca he entendido. Obviamente a todos los sectores se les puede criticar por algo, pero precisamente un sector que se encarga de ganar dinero haciendo que la gente se cure de las enfermedades que tiene, pues me parece que es algo que hay que publicitarlo bastante más de lo que se hace. Hay que intentar luchar contra esa mala fama desde arriba, top down, y bueno, intentar concienciar a la gente de que lo que se está haciendo aquí, hoy, con las compañías en las que invertimos nosotros, puede tener una trascendencia muy elevada en el futuro. Y hay que darle pompa. Hay que darle pompa, hay que hacerlo más mediático. Claro, quizá hacerlo más mediático, eliminar esos mantras negativos que puede haber, también nos ayuda a que haya nuevos estudiantes, nuevos chavales que quieran entrar dentro del sector y afianzar más el sector desde las bases. Posiblemente. La complejidad la dificultad está en la complejidad del propio sector. Explicar qué hace una aplicación móvil para gestionar los taxis o gestionar el transporte es más fácil de transmitir qué problema soluciona, que desde el punto de vista de nuestro sector, donde el problema lo puedes identificar muy rápido, es una enfermedad determinada, pero el tiempo, el dinero necesario y los challenges que vamos a tener por el camino es más complejo y se aleja al gran público de la comprensión de cuando una empresa está teniendo éxito. Yo creo que bueno, falta un poco también de divulgación propia de lo que significa el sector. Luego, además, yo creo que al final, por arriba, en la pirámide hay 20 players que son los que se quedan quedando todas las operaciones, ¿no? Y al final todo puede parecer lo mismo. O sea, no hay una empresa tu compañía o las donde nosotros hemos invertido, siempre va a ser adquirida por alguien el 100% prácticamente, ¿no? Entonces, no terminas, por lo menos en España, ¿no?
el sacar una empresa de cero y sacarla a cotizar y crear una gran empresa en bio, pues es más, desde cero, pues es un recorrido mucho más complicado. Todos estos elementos, de todas formas, yo creo que son comunes al sector, y hay otros países donde vemos que el tema no es idéntico. Yo creo que debe haber un componente cultural también. Vale. Porque haciendo un poco de autoanálisis y viendo dónde tenemos los gaps nosotros en estrategia de comunicación, históricamente no es que hayamos puesto un gran énfasis, y yo creo que eso debe ser bastante endémico del sector y del sector en este país. Y quizá, igual que tú decías top-down, quizá hay algo que venga de abajo, porque no enseñamos a la gente en la universidad a tener esa cultura. Y poder incorporar ese tipo de conocimientos transversales, transferencia de conocimiento, que no pasa nada, que no somos el diablo por intentar desarrollar algo que después va a dar dinero. Cualquier cosa que Uber también da dinero, no pasa nada, es exactamente lo mismo. Y creo que es esa parte la que nos falla. Y también comunicar los plazos, porque en muchas ocasiones dicen, oye, están investigando esto, pero ¿para cuándo va a estar? ¿Para dentro de 20 años? Bueno, es que existen unos plazos que son ineludibles. Es un tema de plazos, pero también un tema de manejar las expectativas. Porque, y aquí, Disculpa, obviamente, ¿podrías, por favor, subir un poquitito más el micrófono a nuestro invitado? decía que obviamente es esto, pero también un tema de manejar expectativas, porque el riesgo que existe desde que tú empiezas una investigación para una nueva molécula, para tratar una determinada enfermedad, el riesgo que existe de que esa molécula no llegue al mercado finalmente después de estos 12, 15 años es altísimo, altísimo. Necesitas 5.000, 10.000 moléculas para que una llegue al mercado, y muchos años y mucho dinero. Entonces tienes que manejar expectativas, y a la hora de comunicar las cosas, tanto por parte de las empresas que están desarrollando estos productos como por la prensa en general, hay que hacerlo de manera cautelosa, y que quede claro que esto no es que en 4 días vayas a tener la cura del cáncer, como lees a veces, ¿no? O sea, hay que manejar esto con bastante cuidado. Bueno, nos quedan menos de 4 minutos. No sé si queréis lanzar una frase, un titular a aquel emprendedor que quiera entrar en biotech. Llega un ser querido, llega un amigo, un hermano, un hijo, y dice, papá, yo quiero entrar a emprender en biotech. ¿Qué le decís? Porque si a mí me dicen quiero ser actor, le digo, no. Entonces, vosotros, quiero ser emprendedor, ¿qué le decís? Como emprendedor, que se tire a la piscina. A la piscina. Estudiar cuáles son todos los elementos y los players que hay, pero no voy a ser yo quien dé un mensaje de paso atrás, todo lo contrario, justo lo contrario. No, nosotros tampoco vamos a ser, porque obviamente nos interesa que haya cuantos más emprendedores y mejores, mejor. ¿Pero qué tienen que saber antes de Tienen que saber, entrar? lo primero de todo es, tienen que saber muy bien lo que tienen entre manos. O sea, tienen que conocer muy bien la tecnología o la ciencia que están manejando. Idealmente tienen que tener un conocimiento no únicamente de ese tema a nivel académico, sino también a nivel industrial y empresarial. Porque al final esto es un negocio que se va a gestionar siguiendo algunos criterios que son comunes a otros sectores. Y eso es importante saberlo. No solamente hablo del tema puramente financiero, sino hablo del tema de negocio, o sea, conocer tu negocio, cómo hay que hacer las cosas. Luego te diría, rodearte de gente que sepa, rodearte de gente con la que te entiendas bien. Y cuando vayas a buscar inversores, obviamente presentarles un proyecto que sea razonable, que tenga unos hitos de desarrollo y de generación de valor, mitigación de riesgo muy claros, y intentar crear un alineamiento desde el principio con los inversores. Si no te entiendes con los inversores desde el principio, quizás es que te estás equivocando de inversores. Hay que hacer caso de relación de colaboración con los inversores. Sí, obviamente, claro, depende del número de inversores que tengas a tu alrededor, pues puede ser más o menos selectivo, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que es fundamental tener un alineamiento entre todos los players desde el principio. Bien. Yo diría 3 cosas. Yo creo que, más a nivel general, primero, comparte tu idea. O sea, obviamente lánzate, ¿no? Pero comparte tu idea. Aunque tú crees que es tuya, que te la pueden robar, lo mejor que puedes hacer es contársela al mayor número de gente posible que te pueda aportar a esa idea, que te pueda hacer challenge de esta idea. Y segundo y tercero juntas, porque parecen contradictorias, pero a mí me gusta decirles siempre a los emprendedores que a mí lo que me gusta de ellos, de los que me gustan, es que son de ideas fijas, ya le puedes decir lo que sea,
le puedes decir que no 7 veces, que van a seguir defendiéndote su idea y a la vez son capaces de escuchar, de modificar esa idea, de incorporar las nuevas ideas. Y si no lo inviertes. Si no, no inviertes. Aparte de porque no inviertes, porque son buenas ideas. Pero sí, o sea, ser persistentes, pero ser flexibles. Justo, o sea, parecen contradictorias, pero no lo son. O sea, ser capaz de defender tu proyecto, tu idea o tu forma de ver las cosas, siempre y cuando no tengas un argumento mejor. Pero cuando lo tienes, incorporarlo, adecuarlo y hacerlo tuyo. Yo creo que ese es el secreto del éxito de gente como Joan. Bien. Yo creo que también porque se han ido añadiendo ideas y yo creo que está ya bastante completo. La parte de una visión global, que la persona tenga la visión global del negocio, y luego también creo que es súper importante la selección del inversor. O sea, saber en qué momento estás para con qué inversor vas a ir. Porque luego hay momentos de muchísimo gap entre determinados inversores y determinados proyectos. Ayer justamente Joan y yo hablamos que no nos habíamos conocido y habríamos sido un gap perfecto hace 4 años. Ahora ni de suerte entraríamos en su proyecto por la fase en la que se encuentra, ¿no? Y entonces yo creo que hay que saber en qué momento buscas al inversor determinado y no ir pegando palos a todos los inversores. O sea, no... O sea, documentar bien y al final viene el tiro. Esto no es disparar con ráfagas, sino seleccionar. Claro, o sea, saber al final, o sea, igual que el inversor te va a seleccionar a ti y va a analizarte bien, tú tienes que analizar bien al inversor. Bien. Y ver si es la persona, si es el grupo inversor que encaja, porque, bueno, pues Isios invierte determinadas cantidades mucho más grandes y entra en proyectos más desarrollados, y si vas a hablar antes con ellos, pues no vas a generar esa atracción. Claro. Y también en la parte inicial pues es más complicado. Ahora, por ejemplo, ha salido como un crowdfunding de bio. Sí. Los de Capital Cell, que la verdad se están cubriendo un montón de rondas. Daría para otra media hora de hablar. O 2 horas. Pero se nos ha acabado el tiempo. ¿Quieres concluir? Discúlpame. Sí. Pero bueno, en líneas generales eso. Yo creo que es saber seleccionar el inversor en cada momento en el que estás. Y siempre estando pensando en el siguiente. O sea, cuando estás con uno, sabiendo cuál es tu siguiente paso. Tu siguiente paso. O sea, no estar en el corto, sino mirar siempre al largo. Muy bien. Pues nada, señores, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros invitados. Gracias por vuestro tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Salgan por aquí si son tan amables. Gracias.